8:30 minutos de la mañana, 7:30 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy con doña María Jamardo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don ¿Nos Luis. habíamos visto desde el año pasado? Sí, ya nos habíamos visto, sí. Ya nos habíamos Pues feliz año el otra vez, año, hombre. pero es muy feliz este año. Don Pablo Montesinos, feliz año, Muy hombre. feliz año, un placer. Es que nos hemos cruzado en la puerta y digo, ya hay un momento en el que empiezas a dudar si puedes decir feliz año o no. De hecho, cuando lo dices, hay gente que te mira como diciendo, oye, que llevo trabajando mucho. Bueno, pero si no te has visto, ¿no? Sí, Si no te has encontrado con esa persona, no se lo felicitas, no sé. ya, yo era de los que ya... Bueno, en yo marzo, tampoco, el pero amigo que no ves desde el verano pasado. ¡Feliz año! a mí en el colegio siempre me dijeron que se podía felicitar la Navidad hasta el bautismo de Jesús, que fue el pasado domingo. Es decir, que A partir de estamos ahí ya nos olvidamos, ¿no? A partir de ahí ya puedes quitar definitivamente el Belén y el árbol. Bueno, de lo que no cabe duda es de que este año se ha iniciado pues con una intensidad informativa como no conocíamos hace muchísimo tiempo. O sea, lo de Trump es un sinvivir. El tío es hiperactivo, trabaja en 200 frentes a la vez. Bueno, los reyes han traído un regalo maravilloso, que es que se han llevado a Maduro, pero en estos momentos lo cierto es que en el mundo pues hay una serie de focos de conflicto que, si se resuelven bien, pues será maravilloso porque el mundo será mucho mejor. Si se resuelven mal, pues vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, Irán. Doña María Jamardo es buena conocedora del tema iraní, lo sigue con especial atención, informa todos los días en las redes, sigan la cuenta de María Jamardo en Twitter, de lo que está pasando allí. El régimen está huyendo hacia adelante y la masacre de civiles es terrible en estos momentos. Indiscriminada. Hemos visto lo poco que nos llega a través de algunos colegas expertos y algunos colegas que tienen algo de información. Sabemos que el apagón de las telecomunicaciones ha supuesto un punto de inflexión para el régimen de los ayatolás por varias razones. La primera, porque el corte de las telecomunicaciones impide la comunicación interna de los iraníes, con lo cual intenta de algún modo sofocar la posibilidad de que se concierten, de que se organicen y de que pacten pues esas iniciativas, esas protestas, esas movilizaciones, esas acciones para derrocar al régimen, pero también les aíslan del exterior y, por lo tanto, donde no hay luz y taquígrafos suceden las cosas más atroces sin testigos, que hemos conocido en la historia y que estamos asistiendo ahora como protagonistas en primera persona, porque todos lo somos, a lo que está sucediendo en Irán. Aunque algunos de los organismos no gubernamentales, algunos de los organismos de los observadores internacionales que pueden hacer algo de trabajo sobre el terreno, hablan de más de 600 muertos, es cierto que sobre el terreno algunos de los periodistas con los que yo hablo y que conocen muy bien la zona hablan casi de 3.000. 3.000 muertos. Sí, más de 3.000. Entonces, como las cifras bailan y como en este momento no se puede dar un número exacto porque no hay nadie computando estos asesinatos y porque quienes los promocionan, que es el régimen que pretende continuar en el poder, no va a reconocer nunca estas atrocidades, pues tenemos que seguir dando voz y moviendo, yo creo, a mi modo humildísimo de ver, en redes sociales lo que está sucediendo para que la comunidad internacional, que ha tardado nada menos que 15 días en reaccionar y en tener una opinión sobre lo que pasaba en Irán, no se despiste, porque el silencio ha sido demoledor clamoroso. Los 15 primeros días. La Unión Europea, silencio absoluto. Ya por fin, después de 15 días, Ursula von der Leyen condena la represión y la presidenta del Parlamento Europeo prohíbe a los iraníes entrar en el edificio del Parlamento Europeo. ¡Wow! No sé, yo ponía ayer en Twitter que ya como les prohíban además participar en Eurovisión, ya cae seguro el régimen de los ayatolás. Bueno, es una puñetera equidistancia vergüenza. que yo ya no me sorprende por parte de la Unión Europea. Creo que ha perdido un liderazgo importantísimo en temas que son relevantes y prioritarios en la agenda internacional y para determinar el nuevo orden mundial que se está gestando, que geopolíticamente la Unión Europea
tiene que replantearse muchas cosas porque no tiene ni voz ni predicamento, y que es evidente que aquí hay movimiento de placas tectónicas, que no es casual que las revueltas en Irán se hayan acrecentado. No es la primera vez que se producen, desde 1979, cuando cae la monarquía y llega el régimen de los ayatolás a Irán, que ha sido lo peor que le ha podido pasar al pueblo iraní, en pérdida de libertades, en corrupción política, empobrecimiento de la población, en tantas otras cosas, derechos de las mujeres, por supuesto. Ha sido casi paralelo o simultáneo con la extracción de Maduro, y hay que recordar que el eje iraní-venezolano es un eje muy importante que define muchas de las cosas que están pasando y que define también muy buena parte de la posición que está adoptando, quizás muy conservadora para algunos, Donald Trump con el asunto iraní. Hay una cosa con respecto a esto, que es la tardanza en manifestarse contra Irán. Al final, después de 15 días, han empezado algunas voces que estaban silentes a decir algo. Por ejemplo, la Unión Europea, con von der Leyen a la cabeza. Por ejemplo, Amnistía Internacional España. Parece mentira, pero no había abierto la boca en 15 días de masacre. Por ejemplo, la propia Alejandra Ocasio-Cortez, la Irene Montero americana, ha condenado sin reservas la represión iraní. Quien sigue guardando silencio es la propia Irene Montero. Y además, desde Canal Red arremetían contra los que dicen: ¿por qué guardáis silencio ante la masacre de mujeres?, ¿no? A ver, yo coincido con que no es que se haya guardado silencio y todavía se guarde silencio con respecto a lo que está pasando en Irán, es que además se ha llegado muy lento, muy tarde, pero incluso creo que hay que hacer una autocrítica general. Incluso los medios de comunicación, cuando empezaron a producirse las imágenes, yo cuento mi cuestión propia, porque es que estaba fuera de la escaleta de mi propio periódico, que tuvimos que levantar el periódico. Oye, que está pasando una cosa muy grave, no hablo del debate porque, por ejemplo, el domingo yo utilicé la portada del debate como ejemplo de, pero no veis que, ¿sabes?, que se puede levantar una portada, que se puede hacer las cosas para arriba y para abajo. Es decir, que a veces, pero yo creo que hemos llegado, ahora no, los periódicos estamos haciendo, en el margen de las posibilidades, un trabajo para contar qué es lo que pasa. Llama la atención que pese al cerrojazo absoluto y demás, pues se han logrado ver unas imágenes muy impactantes, icónicas, como esa chica, ¿no?, que fumando, que se quitaba el velo, etcétera, etcétera. Pero yo comparto la sensación la impresión de que las instituciones vuelven a llegar tarde, que el debate no ha entrado en España. Es decir, es verdad que la Unión Europea está empezando a reaccionar un poco arrastrando los pies. A mí me parece, de todas maneras, que se puede hacer mucho más. Es decir, pues ante una situación de tal envergadura no basta con un tuit o con un comentario. Tú puedes forzar la maquinaria de la UE, puedes convocar reuniones urgentes, las delegaciones. Quiero decir, se puede hacer una respuesta como conjunto de la Unión Europea mucho más contundente. Pero aquí en España las formaciones políticas no han decidido que este sea el asunto o uno de los principales asuntos encima de la mesa de los que hablar. No lo está siendo, ¿no? Pues hay asuntos de política internacional que gustan mucho más, por ejemplo, al gobierno de España. Ahora acabo de ver un urgente que ha vuelto, no sé las razones, luego lo veré, pero que el gobierno ha vuelto a llamar a consultas al embajador de Israel. No sé esta vez qué ha pasado. A Israel. Con Israel, pero han vuelto... En protesta por la represión en Irán, llama a consultas al embajador pues israelí. No lo sé, pero quiero decir, no, pero me venía a la cabeza, mira, España convoca al embajador iraní. Ah, vale. Iraní. Vale. No, es que de Sánchez me lo creo todo últimamente. Yo también, pues fíjate que yo he hecho, pues corrijo también para los oyentes, pero fijaos que es que yo, cuando como venía en el coche y he visto saltar la alarma, digo, pero bueno, me lleva las manos a la cabeza, digo, estamos con lo de Irán. No, es España ha convocado al embajador iraní. Pues me ha venido muy bien que haya sacado a colación esto en Madrid para trasladarle su rechazo por la violencia ejercida contra los manifestantes. Bueno, pues esto entonces me sirve para decir
que Europa empezaba a moverse y ahora parece que en España también nos movemos un poco. Vamos a ver si esto sirve de impulso, no... aunque como tú decías, dabas una clave que también es muy interesante. Mientras que Estados Unidos no lo haga claro y rotundo. Estados Unidos tiene un papelón y Estados Unidos está haciendo las cosas, aunque a muchos no les guste por ser quien es, quien las está haciendo, no por el fondo de lo que se está haciendo, porque si hubiera sido la administración Biden u Obama, habría sido otra la reacción general de Occidente ante los éxitos y la diplomacia y la actuación y la prudencia en muchos casos. En este caso de Irán está siendo muy prudente Trump por cuestiones domésticas suyas, no por cuestiones que no le gustaría a él iniciar esa ofensiva contra el régimen de los ayatolás y de ponerlo. Pero es que yo, mientras no haya una flotilla con destino Irán, yo ya no me creo nada. Bueno, pero ahí tienes es decir, toda la lo de la razón, flotilla Barbigaza a Gaza, de verdad, y las es banderas, que es alucinante. etcétera, etcétera. O sea, El es doble que aquí rasero estamos es indiscutible. asistiendo a que una extrema izquierda que se dice defensora de las mujeres, que se dice feminista, que nos ha moralizado a todas, que nos ha pontificado a todas, que nos ha dicho que las mujeres están oprimidas por el heteropatriarcado, sometidas, que no son libres, que no pueden elegir con quién se quieren casar, que quieren estudiar si ciencias o letras en España, o sea, cosas menores afortunadamente para las mujeres españolas, europeas y occidentales en general, que es verdad, podemos mejorar mucho más, pero estamos a años luz de lo que quisieran vivir otras mujeres alrededor del mundo. Resulta que ahora no solo callan, sino que defienden, porque han estado contratadas y financiadas por el régimen iraní, todo hay que decirlo, defienden a unos señores que obligan, y ahora ya lo hemos sabido, aunque muchos lo llevábamos denunciando mucho tiempo, a vestir de una manera determinada, a cubrirse la cabeza de una manera determinada, a no poder manifestar sus opiniones, a no poder trabajar fuera de casa, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero qué señoras son estas que nos vienen a decir lo que tenemos que hacer nosotras, que podemos decidir lo que queremos hacer? Y que cuando realmente hay unas mujeres oprimidas, unas mujeres que están clamando por libertad, por justicia, por dignidad, por sus derechos más básicos, no abren la boca. O sea, es que me parece... Hablando de lo que se podría hacer, informa el New York Times de que el Pentágono ha puesto sobre la mesa de Donald Trump pues distintas opciones, creo que 3, de intervención militar en apoyo de los manifestantes en Irán. Recordemos que Trump amenazó hace no demasiados días a Irán con que si hacía una masacre de su población, intervendría. Ya ha empezado a intervenir, imponiendo un arancel ayer del 25% a todos los países que comercien con Irán, lo cual equivale en la práctica a decretar el bloqueo comercial total contra Irán. Pero hay gente diciéndole, oye, que no, que dijiste que intervendrías en serio, eso está bien, pero aquí hace falta intervención armada. Por ejemplo, se lo está pidiendo Lindsey Graham, que es uno de los congresistas más conocidos del bando republicano, gran amigo de Ucrania y bueno, pues en general un tío bastante sensato, y le está pidiendo que, hombre, no enviar soldados, pero desde luego sí usar la fuerza aérea para forzar al régimen iraní a claudicar. ¿Ustedes serían partidarios de que interviniera el ejército americano? A ver, yo de partida, quiero decir, me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, con respecto a Venezuela, de repente todo el mundo dijo, no, pues ha saltado las normas internacionales, etcétera, etcétera. Yo, cuando recibo a primera hora de la mañana que se han producido una serie de ataques a Venezuela y que el dictador ha sido apresado, mi primera sentimiento fue de alegría. Es decir, ¿por qué? Pues porque ante una situación de represión absoluta que se vivía en un país con una diáspora absoluta, ausencia total de libertades, la presión y el miedo que se vive en las calles, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros en Artículo 14 hemos intentado mandar a un compañero a la frontera para que pasara a Venezuela. No ha podido pasarlo, ¿no? Sigue en Cúcuta, pero ya se va a volver, pero lleva como 2 semanas allí, ¿no? Bueno, 1 semana y media. Y con los que hablaba con los venezolanos decían, pero luego borra todos los mensajes, etcétera, ¿no? Toda esa sensación de miedo, por lo cual yo
ante una intervención militar como la de Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela, mi primer sentimiento fue pues de esperanza, decir, oye, pues parece que algo va a cambiar. Ahora, es verdad que, tú lo decías, Luis, Trump es impredecible. Luego al día siguiente dice una cosa, luego otra, luego parece tal, luego... Y te quedas diciendo, pues no sabemos hacia dónde se va a dirigir los pasos. Con respecto a Irán, mi primer pensamiento, ¿cuál es? Hombre, si esta es la definitiva y se acaba y se pone fin a un régimen dictatorial, terrorífico, que no permite las libertades, etcétera, etcétera, fenomenal. Ahora, yo no me veo en la capacidad de pensar a ver si interviene Estados Unidos y esto tiene unas consecuencias, por ejemplo, de escala del conflicto o armamentísticas, etcétera, etcétera, imprevisibles, y Estados Unidos o Estados Unidos toma una decisión, por ejemplo, de intervenir en Irán, pero luego cambia de opinión porque Donald Trump ha decidido que ya no le interesa Irán. Y, es decir, es que Donald Trump es tan imprevisible que no sé si la intervención, una posible intervención en Irán, luego qué efectos podría tener o no, o no sé. Positivos, sin paliativos, intervención, sin paliativos. Creo que la situación ya está escalando a esa línea roja que Trump dijo que era el asesinato indiscriminado de civiles. Además, en las últimas horas hemos visto algo que es muy propio de este tipo de regímenes, que es infiltrar milicias, en este caso iraquíes, se han identificado algunas, que van individuos embozados, que se camuflan entre la multitud de manifestantes para hacer ver que los manifestantes son los que están disparando indiscriminadamente contra mujeres, niños o ancianos, cuando es evidente que esto es algo manipulado, que Irán está tratando de vender al mundo occidental, y que ayer conocíamos a través de una proyección que se presentaba a algunos embajadores franceses, europeos, no recuerdo quién más, además de Francia también estaba. Inglés, Reino Unido, sí, y que me parece que es darle la vuelta al relato, ¿no?, de los hechos. Eso en punto número 1. Punto número 2. El fin de semana pasado ya hubo movimientos de aeronaves, algunas de ellas de carga con material bélico, no con tropas, de Estados Unidos, varios modelos de aviones de carga aterrizando en situaciones estratégicas de Jordania, Qatar, en torno al Golfo de Omán, es decir, que podrían estar preparando que en cualquier momento, cuando se dé la orden, esté lo necesario sobre el terreno, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Y sí que me gustaría explicar el por qué no se ha producido esa intervención todavía de manera abierta, y no es tanto por el asunto nuclear, que hay mucha gente que teme que Irán pudiera activar su programa nuclear, o que fuera una respuesta imprevisible o con consecuencias horribles. Y lo cierto es que Irán es consciente, y el régimen de los ayatolás son conscientes de que la guerra convencional la tienen perdida. Es decir, la guerra armamentística, la guerra militar como tal, la tienen perdida, entre otras cosas porque ya hubo un primer ensayo el año pasado, cuando escaló el conflicto de Gaza, cuando se trasladó al Líbano y entraron los de Hezbollah desde el Líbano, y entró Siria también a posicionarse, e Irán se definió con ese lanzamiento de misiles que fueron interceptados por Israel, que Israel también está en posición de ganar esa batalla, ¿no? Pero hay una cuestión que sí le preocupa a Trump de forma importante, y que tiene mucho que ver con la estabilidad propia de su país y con la necesidad de intervenir en el escenario internacional sin que eso suponga que surjan grupos organizados de propaganda que traten de neutralizar esos éxitos, o que traten de sacar tajada electoral contra el presidente Trump. Es decir, que no se mueva la calle de la izquierda radical contra Trump. Y lo explico brevísimamente. Durante 30 años, más de 30 años, más de 3 décadas, el régimen iraní, que es partidario de la yihad, de la intifada final, de lo que es el islamismo más radical, el que quiere aniquilar todo aquello que no sea la rama dura del Islam a lo largo del mundo, ha estado financiando
a una serie de grupos organizados que se han integrado en la sociedad estadounidense, convenientemente financiados por Irán, en connivencia con el Eje Venezuela, que fue la entrada para grupos como Hezbollah, Hamas y los integristas islámicos iraníes en Latinoamérica, donde, de acuerdo con organizaciones criminales ya establecidas en Latinoamérica, consiguieron penetrar en Estados Unidos, y que hay determinadas instancias que permanecen en la sociedad civil, como por ejemplo la Liga IBI, que es una liga de universitarios de los que siempre mueven el cotarro cuando surgen este tipo de guerras, y que son los del No War y los del antitrumpismo y demás, el Free Palestine, que están preparados para en cualquier momento lanzar a sus efectivos a la calle, salir con la contrapropaganda y mover, agitar el avispero. Trump no quiere que eso se active. Trump quiere que, como sucedió en Venezuela, la intervención sea tan aséptica, quirúrgica y eficaz y rápida, que no haya posibilidad de que el debate y tan inesperada anti-Trump se genere en las calles contra él, porque esto lo que ha hecho es permear la sociedad americana de una serie de inmigrantes no naturales, iraníes, islámicos, en Estados Unidos, que podrían en un momento determinado garantizar, y ese era el objetivo que se buscaba con esto, los vuelcos electorales a favor del Partido Demócrata. Sin embargo, también hay que recordar a ese respecto que hay una diáspora iraní, una diáspora persa repartida por todo el mundo, incluido Estados Unidos, de gente que es de origen iraní, fuertemente anti-islamistas, odian al régimen actual y a la vez, pues por ello mismo, son apoyo del Partido Republicano en Estados Unidos. Totalmente. Lo que pasa que Trump lo que no quiere es que esos otros grupos, esas otras células se activen para desacreditarle y generar un debate interno pero ahí va a en estar, la calle y moviendo la calle. Entonces, él quiere asegurarse de que cualquier intervención que produzca o que inicie en Irán va a ser lo mismo de eficaz, de inmediata, de sorpresiva y de rápida para ayudar al pueblo iraní frente a los ayatolás de lo que ha sido la extracción de Maduro en Venezuela. Pero en Venezuela han tenido mucho más margen de maniobra. Por eso lo están preparando, por eso digo que no ha sido inmediata la respuesta de Estados Unidos en plan testosterona, voy a bombardear Teherán. Pero veo todavía mucho más margen de movimiento, de maniobra en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela estuvimos semanas, va un buque, luego va otro, empiezan quiero decir, estamos hablando de yo no sé cuántos, y la diferencia con Venezuela me ha parecido interesantísimo, pero en el caso de Venezuela, con respecto a Irán, en Venezuela la calle estaba como siempre, es decir, pues sí. La opresión era total, pero no había asesinato de civiles evidente. La tensión en Irán de la gente en las calles diciendo basta, eso cuánto puede aguantar mientras Estados Unidos hace esa operación que tú planteabas, ¿no? No sé si casa los tiempos de Estados Unidos, si es que finalmente esos tiempos se materializan en una intervención, con una calle respondiendo de la manera tan viva y con una represión tan brutal como estamos no tanto viendo, porque la vimos al principio, ahora ya sino intuyendo en las calles de Irán, ¿no? No sé. Y luego hay otra consideración, y es que en Venezuela Trump estuvo, además de acumulando poderío militar durante semanas, Trump estuvo haciendo otra cosa, que era buscar los argumentos legales para poder hacer la operación. Es decir, primero declaró una emergencia por la droga, luego declaró que el Tren de Aragua era parte de quienes creaban esa emergencia que representaba un atentado a la seguridad nacional de Estados Unidos, y luego declaró que Maduro, como jefe del cártel, era objetivo perfectamente válido. Entonces tenía cobertura legal para poder efectuar una operación sin necesidad de que el Congreso le autorice. En Irán no estoy seguro de cuál puede ser la cobertura legal, porque claro, si Estados Unidos bombardea directamente Irán,
imagino que Trump tiene que pedir autorización al Congreso, porque eso ya sería un acto de guerra puro y duro si no está amparado por algún otro tipo de legislación, ¿no? Desconozco la legislación estadounidense, o sea, a ese nivel y a ese detalle, pero entiendo que cuando Trump primero arranca con el embargo que ha arrancado, ayer decía, o antes de ayer, no quiero equivocarme, en el Air Force One, cuando le preguntaban por este asunto y le hablaban de la propuesta de Teherán, del régimen, por lo tanto, de negociar el asunto nuclear, ¿no?, como una especie de cortina de humo para que se legitimase por parte de Estados Unidos la continuidad del régimen, Trump dijo, sí, hablaremos de lo nuclear, pero quizás antes tengamos que hacer algo en Irán, ¿no? Dejando la puerta abierta a que esto no puede continuar así. Y tercero, lleva advirtiendo en varias ocasiones que la línea roja es el asesinato indiscriminado de civiles. Si hay un delito de lesa humanidad, si hay una violación flagrante del derecho internacional, quizás esa sea la cobertura legal que requiera Trump para justificar esa intervención, en la que entiendo que deberían estar sumados e incluso prestando ya su apoyo todos los países que se declaren demócratas, estados de derecho, respetuosos de las libertades civiles, es decir, todos aquellos países, cuando menos de Occidente, que han tardado tanto en reaccionar. Es decir, yo creo que ahí habría que liderar una respuesta conjunta sin paliativos. El otro día don Jesús Truchuelo, un oyente de este programa, me mandó la documentación de la propuesta que se aprobó en la ONU en 2005 con la doctrina de que se titula Responsabilidad de Proteger, Claro. que es precisamente una doctrina de la ONU aprobada por unanimidad, que establece que cuando hay una población que está siendo masacrada, el resto de los estados tienen no ya la posibilidad, sino la responsabilidad de proteger a la población. Por eso digo que él ha insistido mucho en el asunto del asesinato de civiles, de cómo Sí, la represión la pasase esa línea roja de masacrar, ya no de reprimir o de detener o de apalizar en cargas policiales, o sea, no lo que podría ser dentro de lo legalmente aceptable, si es que se puede hablar de esto en una autocracia como Irán, la represión, ¿no?, de un régimen que trata de atrincherarse y de responder a esa revuelta, porque ya es una revolución, ya no son protestas aisladas, es una revolución de un país contra un régimen opresor, tiránico, que los está matando y maltratando, y ahora ya es evidente, ¿no?, que hay asesinatos, hay ejecuciones. Ayer se denunciaba por parte de los hospitales iraníes un colapso en Teherán de los heridos que llegaban por arma de fuego. Algunos decían o relataban fuentes presenciales con tiros en el corazón y en la cabeza directamente, o sea, eran ejecuciones. Entonces, ante esto la comunidad internacional, ya no Estados Unidos, puede permanecer impasible diciendo, qué malos son, que los ayatolás no maten a gente. O sea, de verdad, o sea, es que a veces parece que estamos en parvulario de relaciones internacionales. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a dar el salto del Atlántico y hablar de la situación en Venezuela, donde el asunto de los presos políticos pues está un tanto confuso. Vamos con ello. Bueno, enorme confusión, o no tanto, con el tema de los presos políticos venezolanos. Básicamente, el problema es que el gobierno de Venezuela es un gobierno de asesinos y torturadores desde hace muchísimo tiempo. 820 presos políticos censados tiene el Foro Penal venezolano. De esos 820, dice el gobierno venezolano, eso le ha hecho llegar al gobierno estadounidense, que han liberado a 116. No es verdad. El último censo de liberados del Foro Penal venezolano dice que se han liberado a 56. Que si han liberado luego a más gente, pues serán delincuentes comunes, pero desde luego no presos políticos. ¿Qué está pasando ahí? Pues están pasando varias cosas. Primero, que pues incluso suponiendo que Delcy Rodríguez no esté intentando tomar el pelo a Donald Trump, pues Delcy Rodríguez no controla los aparatos represivos y carcelarios de Venezuela, con lo cual pues posiblemente esté tropezando con resistencias por parte de las estructuras chavistas a obedecer las órdenes de liberación de los presos. En segundo lugar, pues hombre, está pasando otra cosa que es de cajón. Tú no puedes liberar a presos que están muertos. Se rumorea que al menos 100 de los 820 presos políticos posiblemente estén muertos, hayan muerto en las cárceles, quizá como resultado de las torturas. Y ni tampoco puedes liberar
al menos de manera inmediata, a los presos que estén en tan mala condición que muestren a las claras, simplemente apareciendo en público, cómo eran las cárceles de tortura del gobierno venezolano. Así que muy posiblemente el gobierno venezolano está haciendo ahora lo que hicieron los terroristas de Hamás con los rehenes israelíes cuando tocaba liberarles. Después de tenerles en condiciones espantosas, pues durante 2-3 semanas les cebaban para que engordaran un poquito, les curaban las heridas y les soltaban. Pues posiblemente estemos también asistiendo a eso. Y hay una tercera cosa que a mí me da muchísima rabia, que es que da la sensación de que están eligiendo liberar primero a aquellos presos políticos a los que pueden chantajear. Toma, te libero, pero con la condición, además por escrito se lo dan, de que no puedes hablar, no puedes contar nada. Claro, alguien que ha sido liberado, por ejemplo, los españoles que han llegado aquí por, entre comillas, intermediación de Zapatero, que le han dicho las propias autoridades españolas que no pueden contar nada porque ese es el acuerdo de liberación. Perdone usted que a un ciudadano español le está usted quitando la libertad de expresión. ¿Cómo se puede garantizar que alguien no hable? Muy sencillo, amenazando a su familia. Es decir, están soltando muy posiblemente a aquellos a los que pueden chantajear diciendo, toma, te suelto, pero como hables, pues ten mucho cuidado con lo que pasa con tus hijos, o tu padre, o tus sobrinos, o tus hermanos, ¿no? Con quienes sí en Venezuela, sí, está claro. De hecho, la secuencia de la liberación de los presos políticos, de los primeros, de toda la expectación que se vivió, por ejemplo, en el aeropuerto. Si recordamos, incluso las cadenas de televisión estaban permanentemente en directo viendo la tradicional, ¿no?, puerta de llegadas del aeropuerto de Barajas, porque iban a entrar por ahí y finalmente pues van por otros derroteros. Incluso quienes han hablado con los entornos, nosotros por ejemplo en el artículo 14 lo hicimos con los entornos de algunos de los presos como San Miguel, ellos te reconocían que es que no debían hablar, al menos por el momento. ¿Por qué? Pues tú lo estás aduciendo perfectamente, Luis, porque tenían temor de que si hablaban y contaban qué es lo que han pasado, qué es lo que han vivido, ellos tienen personas en Venezuela y claro, tenían el miedo de que hubiera consecuencias para familiares, para allegados que todavía están en Venezuela. Yo parto de una premisa. A mí lo de la gestión de Zapatero, puede que el expresidente Zapatero haya hecho, haya deshecho, yo no lo sé. Ahora, no se estaría liberando presos políticos sin la intervención de Donald Trump. Esto es indiscutible. Y a mí que evidentemente quedan muchos presos políticos, evidentemente los que salen por miedo, pero a mí me parece una buena noticia. Quiero decir, a mí que salga, aunque sea uno, ojalá sean todos, pero que haya presos políticos que van saliendo de las cárceles de Venezuela, me parece una buena noticia. Ojalá, y espero que ahí esté la presión de Estados Unidos detrás. Yo creo que está muy vigilante, sobre todo Marco Rubio, ¿no?, que yo creo que es el que de verdad lleva las riendas y el control, más allá de las estridencias de Donald Trump, que esté pendiente de ello en esa transición de la democracia. También, pues te he leído mucho estos días también con respecto a lo que decías de María Corina Machado, ¿no?, y la situación en la que ahora se encuentra, pero bueno, el jueves si finalmente se materializa, porque además ha habido un baile de días, primero se dijo el miércoles, parece ser que finalmente es el jueves cuando va a ir a la Casa Blanca. Yo también tengo ciertas expectativas con esa reunión para que cara a cara, pues se cuente en lo que se refiere a la transición en la democracia de Venezuela. Por lo cual concluyo. A mí me parece una buena noticia que los presos políticos vayan saliendo, sean pocos, sean más, sean menos. ¿Por qué? Porque hasta antes de Estados Unidos, de la intervención de Estados Unidos, no se producía, por lo cual a mí me parece una buena noticia. Que hay todavía un régimen de terror y de miedo absoluto y que incluso quienes salen no se atreven a decir qué es lo que han vivido, eso es indiscutible, te lo dicen en privado, te lo dicen los entornos. Nosotros es que hemos hablado con el entorno de San Miguel, ¿no? Esperemos que esto no se quede aquí y que vaya a más, y para eso es indiscutible que la presión de Estados Unidos es la clave. Que Estados Unidos siga ahí, siga pendiente, y que no solo sea petróleo, sino que será petróleo sí, pero también democracia. Es que sin democracia no va a haber petróleo, y lo dijeron muy claramente las empresas petroleras en la reunión con Trump. Dijeron,
estamos dispuestos a invertir en Venezuela. Venezuela saca en estos momentos 700.000 barriles de petróleo al día, podría llegar en un plazo corto a 2-3 millones de barriles y a plazo más largo a bastantes millones de barriles más, pero eso exige inversiones y evidentemente nadie va a poner un duro mientras siga habiendo una dictadura represora, mientras los trabajadores de las petroleras puedan ser secuestrados por el régimen al día siguiente, mientras no haya seguridad jurídica, mientras no haya una democracia, con lo cual, aunque Trump decía, ponemos primero en marcha el petróleo y en paralelo empezamos con lo de la transición, va a tener que hacerlo al revés. Va a tener que las dos cosas de la mano, o bien incluso resolver antes la transición que resolver lo del petróleo. Ojalá, ¿no? Luis. A mí la liberación de presos políticos siempre me parece una muy buena noticia. Está siendo lenta, a cuentagotas, debería haber sido global, pero efectivamente hay muchas cosas que nos quedan por conocer y sobre todo creo que el régimen que continúa tutorizado en manos de los hermanos Rodríguez, de Delcy y de Jorge, está tratando de ocultar efectivamente esas torturas a las que sometieron a los presos políticos durante años en el helicoide, en la tumba, y que por lo tanto están ganando tiempo para que los que estaban en peor estado físico, los que estaban peor atendidos, los que estaban más enfermos, recuperen algo, ese tono para poder, Luis, ¿no? para poder escarcelarlos, ya no los que estén fallecidos o los que hayan podido fallecer en ese cautiverio ilegal y animal al que le sometió el régimen chavista de Maduro a todos los disidentes, críticos, periodistas independientes, a todos los que trató de censurar para, como me contaba cuando llegó a España como exiliado, uno de los presos que está narrando ahora con toda crudeza y realismo lo que sucedía en la tumba, Laurent Salé, pasaba allí dentro. Él me contaba que cuando tú quieres acallar las voces críticas, no hace falta que detengas a todos los periodistas. Con que detengas a uno, lo machaques, lo apalees, amenaces a su familia y los demás vean lo que les puede pasar si siguen el mismo camino, es suficiente. El escarmiento no es necesario para todo el colectivo. Y hablo de periodistas, como hablo de activistas universitarios, como hablo de oposición política, como hablo de cualquier grupo que pueda hacer frente al poder tiránico y denunciar esa tiranía, ¿no? Esa dictadura. Lo que sucedió en el helicoide era denunciado y muchos lo venimos exigiendo durante mucho tiempo. Lo sorprendente es que ahora haya quien compra el relato averiado de un Zapatero liberando presos políticos, lo cual me indigna profundamente. Sí, es asqueroso. Me parece deleznable que una persona que se ha paseado según el relato de varios de los presos que estuvieron encarcelados como presos políticos y por lo tanto de manera arbitraria, sin un juicio justo, sin aplicación del derecho internacional ni nacional de Venezuela para tomar esa decisión, simplemente porque alguien decía para adentro, han narrado cómo Zapatero se paseaba por delante de sus celdas para que no siguiesen denunciando aquellas torturas, aquellas infamias, aquellas vejaciones, aquella humillación, aquella privación de libertad a la que estaban sometidos arbitrariamente. Laurent Salé cuenta cómo cuando su madre pedía libertad para él y narraba las penurias que estaba pasando su hijo, Zapatero le pidió que no siguiese denunciando. Lo mismo que hizo en su día Leopoldo López, que también dijo que Zapatero le había invitado a no seguir denunciando. No sigas denunciando lo que porque eso complicará tu liberación. Porque era mejor para él dejar de poner en evidencia lo que estaba sucediendo. No, seguramente parte de esas recomendaciones ahora de esos presos políticos liberados, por ejemplo los españoles que están tan silentes, es en parte por recomendación del expresidente Zapatero. De hecho,
reconocen que ha habido intermediación de Zapatero, por lo cual es que en línea con lo que estás contando... Bueno, es que ha puede habido ser que sea intermediación de Zapatero presuntamente para comprar su silencio. Exacto, eso o para eso chantajearles, vamos a decirlo claramente, porque ¿cuál es la baza con la que cuenta el Estado español que recibe a esos españoles que vuelven aquí después de haber sido presos políticos y cuyas familias todavía siguen en Venezuela? Claro, sí, es lo que ¿Cuál decíamos es antes. el secreto de la clave? ¿Cuál es el... Si tú hablas, si tú criticas, si tú comprometes el papel de, si tú cuentas lo que ha pasado realmente, a lo mejor tu familia no llega a unirse contigo, a reagruparse nunca en España. ¿Qué pasó con Edmundo González? A Edmundo González le sacaron de allí por intermediación de Zapatero y del embajador español, claro, dejando detrás a la familia Claro, en Venezuela. que es la forma La de gente comprar el silencio. Claro, la gente decía, ¿y por qué Edmundo González acepta reunirse con Sánchez? ¿Y por qué? Leche, porque tiene a su familia en Venezuela, porque está sometido a un chantaje por parte de un régimen Entonces, asesino. a mí me parece que es maravilloso que los presos políticos venezolanos, y aprovecho para recordar que en Cuba hay más de 1000 presos políticos que también tienen que ser liberados por el régimen castrista. Bueno, en Nicaragua ha conseguido Sí. el gobierno americano que liberen a 50 Sí. de los presos políticos. Sí, sí, también. Cualquier país que en este momento retenga en sus cárceles de manera arbitraria, ilegal y tiránica a presos políticos tiene que liberarlos, pero con mayor razón esos que han sido hermanos de España como madre patria, que tienen en común la cultura, que tienen en común el idioma, que tienen en común las raíces, que tienen en común tantas cosas. Es que no se puede permitir. Y la izquierda española, la que negaba la existencia de presos políticos. Zapatero no reconocía la existencia de presos políticos en Venezuela. Ahora, de repente, bueno, empieza a matizar su discurso, su relato. Yo espero que esto no caiga nunca en el olvido ni en el perdón, ni de los españoles, ni de los venezolanos. Y que cuando Venezuela sea de verdad libre, toda esa gente quede condenada al ostracismo, al repudio público, de verdad. Yo espero que cuando caiga del todo la dictadura chavista, salga la información de cuánto han cobrado algunos del régimen. Igual que cuando caiga el régimen iraní, espero que salga la información de cuánto dinero ha dado el régimen iraní a determinados políticos y también a determinados grupos de activistas. Por ejemplo, a los activistas de la extrema derecha antijudía en Occidente, muchos de ellos financiados directamente por Irán. En fin, ¿les parece que hablemos un poquito de cosas que se están olvidando? Me refiero a temas nacionales, porque la actualidad internacional está tan densa que ya casi uno no encuentra ni tiempo. Pero antes, una recomendación. Este jueves a las 7:30 de la tarde tienen ustedes una cita aquí con el Club de Amigos del Toro TV y la Fundación Periodismo y Libertad para hablar de la Agenda 2030, esa cosa, pues hombre, donde nos prometían tanto la Agenda 2030, hombre, que si el planeta, que si la sostenibilidad, que si los niños pobres, que si... Y en la práctica lo que se está consiguiendo, que China se desarrolle como un campeón, mientras Europa se empobrece cada vez más, todo en nombre de unas teorías absolutamente delirantes. Y bueno, pues qué mejor para poder discutir con su cuñado en las siguientes navidades de la Agenda 2030 que asistir a una conferencia donde se analiza punto por punto esa Agenda 2030 con don Jorge Buxadé, don José Antonio Fuster, don José Ramón Ferrandis, que por cierto tiene un libro sobre el tema que ya hemos recomendado aquí, que les vuelvo a recomendar. Tienen ustedes este jueves a las 7:30 de la tarde una cita imprescindible si quieren saber de la Agenda 2030 y por qué esa agenda es tan lesiva para los intereses de Europa y de España en particular. Es una conferencia que pueden ustedes disfrutar tanto de forma presencial como online para los que no vivan en Madrid. ¿Cómo apuntarse? Muy fácil, llamando al teléfono del Club de Amigos del Toro TV 91-616-2464 91-616-2464 o enviando un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. También pueden inscribirse directamente en la web del Club de Amigos yendo a la pestaña de Agenda y ahí encontrarán un enlace para la suscripción. Bueno, vamos un poquito con
cosas que de repente, es que como el mundo está corriendo tan aprisa, hay cosas, por ejemplo, que ya uno las ve como noticia y dice, pero ¿en serio creen que vamos a hablar de esta soberana estupidez? Sánchez pretendía sacar no sé qué decreto de los alquileres, anunció, y a todos los de Sumar dicen que no lo van a apoyar y todo queda en nada. De verdad, o sea, ¿a quién demonios le importan esas chorradas a estas alturas? Pero hay cosas que sí que importan de la actualidad nacional. Por ejemplo, ¿qué pasa con todos los casos judiciales? Hay uno que me tiene maravillado. El delincuente García Ortiz le echan de la Fiscalía General del Estado por delincuente y ahora resulta que empieza a trabajar como fiscal de sala en el Supremo, en la sala de lo social. O sea, va a haber un fiscal delincuente en la sala de lo social. Pero esto es maravilloso, ¿no? Bueno, todo el procedimiento de García Ortiz ha sido maravilloso desde el punto de vista de lo contrario, ¿no? Yo lo cuento hoy en el debate. La Fiscalía ha activado todos los resortes necesarios para evitar la expulsión de García Ortiz de la carrera fiscal. Algo que no habría sucedido probablemente si fuese otro fiscal cualquiera de la carrera el que hubiese sido condenado en firme por un delito doloso. El hecho es que a día de hoy no solo se reincorpora a García Ortiz a esa plaza dentro de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la Sala Cuarta, que es la que lleva los asuntos, digamos, de jurisdicción laboral, los pleitos laborales, sino que no se ha abierto, al menos que tengamos confirmación oficial, un debate interno por parte de la Inspección Fiscal para que el expediente que generalmente se abre con tanta ligereza dentro de esa fiscalía, o que se abrió dentro de esa fiscalía en tiempos de Dolores Delgado y de García Ortiz para los no afines, con la intención de provocar sanciones disciplinarias que después se demostró que eran arbitrarias. Y recuerdo el caso del fiscal Ignacio Estampa, que ganó en el Supremo toda esa lucha titánica que llevó a cabo contra la gestión de Dolores Delgado como fiscal general y su lugarteniente cuando lo era García Ortiz, después sucesor en el cargo, y de, por ejemplo, Vicente González Mota, al que la Fiscalía General le abrió un doble expediente penal y administrativo por negarse a defender en la Audiencia Nacional la prescripción de la causa contra los autores ideológicos, intelectuales, del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ese fue el fiscal que se plantó y dijo: yo no voy a apostar por esta prescripción, y por lo tanto lo relegaron del cargo y además le abrieron un doble expediente que luego quedó en nada, pero que se lo abrieron sin pruebas, ¿no? Entonces, como han pasado tantas cosas tan graves y tan arbitrarias y tan discrecionales en la Fiscalía General del Estado, a mí no me sorprende que la Fiscalía haya puesto en marcha toda la maquinaria para salvar al soldado García Ortiz, que ahora es soldado pero que en su momento fue el general al mando, ¿no? Hay que reconocerle al PSOE que no deja tirados a aquellos que bien les sirven. En este caso ¿no? ha pagado muy bien los favores debidos, ¿no? Presuntamente a García Ortiz. Entre otras cuestiones, primero porque la Fiscalía ya ha activado un incidente de nulidad, es decir, la teniente fiscal, la número 2 en su momento de García Ortiz, que continúa como número 2 de la cúpula de la Fiscalía, la señora Ángeles Sánchez Conde, que actuó como representante del Ministerio Público durante las vistas orales del juicio a García Ortiz. Esta señora ha presentado un incidente de nulidad en el que asegura que el Supremo no ha tenido en cuenta pruebas relevantes para acreditar o para apuntalar la inocencia del señor García Ortiz. Esto es el paso previo a plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y por lo tanto implica un doble movimiento. El primero, que la Fiscalía ya declaradamente y sin tapujos se ha convertido en el abogado defensor de García Ortiz en lugar de la defensora de la legalidad como institución, que es el papel que tiene conferido por el ordenamiento español. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que a nadie se le escape que si la señora Sánchez Conde ha presentado ese incidente de nulidad es con el conocimiento, la connivencia y la aprobación de la nueva fiscal general Teresa Peramato, que jerárquicamente es
quien tiene que dar el visto bueno, porque es un tema no menor, desde luego. Es atacar a la Sala Segunda del Supremo, decir que hizo mal su trabajo y, por lo tanto, buscar el subterfugio del recurso de amparo para que sea el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido el que corrija el grave error de haber condenado a García Ortiz por defender la verdad, como viene sosteniendo el Gobierno en su relato. Y adicionalmente, insisto, que sepamos, no se ha abierto ese expediente interno de la inspección fiscal, que debería haberse abierto de oficio en el caso de que de la un carrera, claro, fiscal haya sido condenado de manera firme en una sentencia por un delito doloso, y que obligaría a rellenar con todas las actuaciones ese expediente, a darle traslado al propio García Ortiz para que alegue lo que tenga que alegar, y con eso llevarlo al Consejo Fiscal. El próximo es el día 30 de enero y de momento no aparece en el orden del día el asunto, para decidir, con la competencia que confiere la ley al Consejo Fiscal, si García Ortiz debe dejar de ser miembro de la carrera fiscal por el hecho de haber sido condenado penalmente en firme. Es decir, no es que sea una sanción adicional impuesta por la Fiscalía, sino una consecuencia directa de la condena impuesta por el Tribunal Supremo. Porque es por delito doloso. Claro, con independencia de que el Supremo haya fijado como castigo profesional la inhabilitación durante 2 años para el ejercicio del cargo de fiscal general, que esa ya se está aplicando. Entiendo que, como estamos en fase de ejecución de sentencia, las partes personadas tendrían derecho a instar a la Fiscalía a que abra ese expediente y se apliquen Sí, esas... porque de hecho yo creo que lo abrirán si no lo han abierto ya, entre otras cosas porque el no hacerlo podría llevar incluso a que la fiscal al cargo de la inspección fiscal fuese denunciada por incumplir ese requisito, ¿no? Claro. Con independencia de luego cuál sea la conclusión o qué decisión se adopte en el Consejo Fiscal, no se debería hurtar al Consejo Fiscal la posibilidad de tratar este tema, ¿no? De abrir el debate interno en la Fiscalía y de determinar qué va a pasar con el futuro profesional de García Ortiz. En cualquier caso, es peculiar que uno pueda terminar en la sala de lo social del Tribunal Supremo en un caso donde el que lleva la Fiscalía es un delincuente. Entonces, pero oiga. No, y luego lo explicaba muy bien, ¿no? Jamardo, la actuación que se está teniendo con García Ortiz es exactamente la misma que se hubiera utilizado con cualquier otro integrante de la carrera fiscal. No es así. De hecho, es que en todo el procedimiento al fiscal general del Estado, que yo creo que ha hecho un daño terrorífico a la institución, tú sabes más de cómo están las cosas en el seno de la Fiscalía y cómo, bueno, pues las costuras las ha roto, pero es que cualquier fiscal tendría que haber dimitido mucho antes, porque el estatuto fiscal lo que te explicaban era, claro, es que no había precedentes de lo que finalmente ha pasado, porque a nadie se le cabía en la cabeza que un fiscal general del Estado que estuviera procesado, que estuviera imputado, se aferraría al puesto. Como una lapa. Claro, ahí, y encima respaldado por el presidente del Gobierno, porque en el resto de fiscales es que la dimisión está recogida en el estatuto fiscal, es como decir, obligada, que tendría que ¿no? ser apartado, ¿no? Entonces, ese precedente, de hecho, una de las reformas que ha planteado el Partido Popular, también Vox, al respecto de esto, es unos cambios para que esto no vuelva a pasar. Oiga, si usted sea fiscal o fiscal general del Estado, si usted está imputado, si usted está procesado, tiene que salir de sus responsabilidades, ¿no? Y luego también hemos visto el caso, por ejemplo, de que en la última semana de las deliberaciones del Tribunal Supremo, a un presidente del Gobierno anunciando, proclamando la inocencia de un fiscal general cuando está el Tribunal Supremo bueno, pues deliberando al respecto. Es que todo ha sido absolutamente tremendo, y es verdad que justo después la estrategia o la consigna de Moncloa ha sido seguir reivindicando la inocencia de García Ortiz. No ha habido disculpas ni nada por el estilo. Y vamos a ver qué mecanismos se utilizan, porque es verdad que el Palacio de la Moncloa ya advirtió que ellos iban a hacer todo lo posible para resarcir a García Ortiz. Esta puede ser la primera decisión, la información... Que le den un contrato de mascarillas, por ejemplo. La información que avanzaba el debate, pero puede haber otras, ¿no? Y luego permíteme un añadido sobre algo que has pasado de soslayo, tú diciendo con respecto al paquete de vivienda del Ejecutivo, que decías, no vamos a entrar en esto porque va a quedar en nada, ¿no? Porque si Pedro Sánchez hace un anuncio, Sumar dice que no lo apoya, pues decae, ¿no? El plan de vivienda. Pero yo creo que sí se demuestra cómo el gobierno de coalición
está ya en caída libre y sin frenos. Es decir, el relato de los acontecimientos es el siguiente con respecto a vivienda. Los estrategas del presidente del gobierno, en su afán desesperado por marcar la agenda, que no se hable de los asuntos de tribunales, etcétera, etcétera, la pasada semana dijo: vamos a hablar de política internacional. Sacamos primero lo del envío de tropas a Ucrania, después elevamos no estaba en el discurso inicial del presidente, lo cambian a última hora, vamos a meter también Palestina. Después, aunque nos vaya a caer la del pulpo tal no sé cuánto, es la fotografía inédita con el responsable de Esquerra en las escalinatas del Palacio de la Moncloa. Y este fin de semana deciden, venga, vamos a hablar de vivienda. Llega el lunes, el presidente se monta la cosa de vivienda y 10 minutos antes informan al equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz de que va a hacer el anuncio. Cuando hoy tenían una reunión los departamentos del equipo socialista del gobierno y de Sumar para hablar de medidas de vivienda. Es decir, es que se boicotean, se apuñalan ellos, unos a otros. Bueno, es que aquí ya está todo el mundo en el sálvese quien pueda. Entre ellos para tal. Entonces, para sacar claro, rédito es electoral. verdad que te dices, no va a salir, ¿para qué vamos? Pero es que lo vivido ayer en el seno del gobierno de coalición es la constatación del sálvese quien pueda. Es que informan 10 minutos antes y previo una reunión para hablar de ese asunto. Bueno, como lo que le ha hecho a sus amigos aragoneses. Vamos a hacer pausa publicitaria y ahora vamos con el tema de las elecciones y las encuestas, pero lo que le ha hecho a sus amigos socialistas aragoneses reuniéndose con Junqueras para anunciar 5.000 millones más para Cataluña, pues hombre, es que ni ha hecho aposta, ¿no? Pausa publicitaria y lo comentamos. Bueno, lo decíamos antes de la pausa publicitaria, puestos a elegir momentos para anunciar que vas a esquilmar al resto de los españoles para darle otros 5.000 millones de euros a Cataluña, pues hombre, podías haber elegido un momento que no fuera campaña electoral, porque significa condenar a tu partido en Aragón a tener todavía peores resultados. Ya los va a tener pésimos, teniendo en cuenta lo que pasó con Lambán, cómo le trataron con ese... de forma tan miserable, incluso después de muerto, tanto Sánchez como Pilar Alegría. Y bueno, pues vamos a unas elecciones el 8 de febrero, que es que ya no queda nada, o sea, quedan 26 días. El próximo domingo, de hecho, en línea con lo que estás contando, Alberto Núñez Feijóo reúne a todos los presidentes autonómicos del PP, es decir, al Poder Territorial en Aragón con Azcón, es decir, para seguir estirando ese debate sobre la financiación autonómica, que al final yo creo que es de perogrullo, es decir, pues y me llama la atención, ¿no?, que este recurso recurrente de la izquierda de no, pues Aznar también lo hizo y Felipe González también lo hizo, esto de negociar bilateralmente primero con Cataluña y luego ya para el resto. Digo, ya, pero es que porque alguien lo haga mal, entonces ya el punto de partida tiene que ser negativo, ¿no? Y luego te contaban unas cosas los consejeros que están convocados al miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, mañana, que yo entiendo la crítica. Es decir, primero, una reunión bilateral con Esquerra para el paquetito con el lazo para Cataluña. Luego, una comparecencia de prensa de Montero para decir, esto es lo que tenéis el resto. Y entre medias, ni una llamada, ni una negociación, ni un reparto de papeles, ni una consulta a las comunidades autónomas. Oye, ¿cómo veis esto? ¿Qué os parece esto? No, es que te lo dan todo hecho. Y luego vas al miércoles a la reunión y si no lo acepta, es que no quieres dinero para tus conciudadanos. Esto es... de verdad, porque vivimos en estos márgenes políticos, pero es el mundo al revés. Normalmente, si yo quiero llegar a un acuerdo con vosotros y quiero que sea satisfactorio, pues primero me reúno con vosotros, ponemos los papeles encima de la mesa, preguntamos, oye, ¿qué os parece esto para arriba y para abajo? Y luego intentamos llegar a un acuerdo. Pero es que esto es el mundo al revés. ¿Va a ser aprovechado en Aragón?
va a ser aprovechado en Aragón por Jorge Azcón y entiendo que también por Vox, que por cierto ya estuvo Santiago Abascal, que también le fue muy bien, creo que en Teruel, sí. donde, bueno, pues volvió a sacar músculo político, porque es verdad que las encuestas le sonríen, ¿no? Yo creo que la gran perjudicada, y ya hay encuestas internas que auguran que va a ser el peor resultado histórico para el Partido Socialista allí, el peor margen de maniobra lo tiene Pilar Alegría, pero ya lo tiene de partida. Es que sin financiación autonómica por medio, la fotografía con Paco Salazar le va a perseguir durante toda la campaña, porque al final la fotografía con Paco Salazar, que ya fue expulsado de Moncloa, del Partido Socialista, pero que luego por detrás le ayudaban a buscar trabajo, lo que constata es que todo es un paripé. Es decir, tú escenificas contundencia contra una presunta agresión sexual, lo expulsas de inmediato. Bueno, de inmediato no, porque tuvo que haber una información periodística mediante. Pero luego, por detrás, ¿qué es lo que haces? Ni más ni menos que la entonces portavoz del gobierno se reúne con él para comer, para decirle, presupongo yo, no te preocupes, vamos a intentar tal, para arriba y para abajo, y en paralelo se le busca un trabajo. Por lo cual, la fotografía ya le destrozaba la campaña a Pilar Alegría, pero ya el remate es la financiación autonómica. Sánchez boicoteando a los suyos no es ninguna novedad, ¿no? Es la naturaleza del escorpión, ¿no? Bueno, es que, a ver, Sánchez ha hecho cosas muy curiosas, por definirlo de una manera sencilla. Desde que llega a Moncloa en la segunda legislatura, que fue designar a algunos ministros y altos cargos, como la tercera autoridad del Estado, que es la señora Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados, para aforarlos frente a las sospechas que él ya sabía que existían como sospechas, o podían existir o surgir como sospechas, antes de que se conociese el detalle de la trama corrupta del gobierno y del Partido Socialista en Ferraz y a través del Ministerio de Transportes en relación a distintos tipos de mordidas e irregularidades presuntamente cometidas tanto en pandemia como posteriormente con diferentes contratos públicos y empresas pagadoras de esos favores que pivotaban en torno a la figura de Ábalos primero, de la mano de Koldo García Izaguirre, y segundo de Santos Cerdán, es decir, los dos ex secretarios de organización elegidos por Sánchez para coordinar, gestionar y controlar las territoriales del Partido Socialista. Armengol vino de Baleares, Torres, que también tiene sospechas sobre su persona como ministro del ramo, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, cuando fue una de las que se libró por los pelos de una imputación en el caso ERE de Andalucía, donde ella también ocupó un cargo relevante en Hacienda, en la Hacienda Pública Andaluza, cuando estaba la administración socialista al frente de aquellos fondos de los parados que se utilizaron para cosas que no tenían nada que ver con los parados andaluces. Y así un suma y sigue, ¿no? Hizo un movimiento de concentración en torno a Moncloa de determinadas personas, incluso de algunas previamente defenestradas, como Óscar López o el señor Hernando, ¿no?, que fueron recuperadas por Sánchez a pesar de que habían sido, insisto, de los defenestrados iniciales del sanchismo. Ahora, ¿qué está haciendo? Yo creo que soltar lastre y enviar a todos esos hijos pródigos a sus lugares de origen para que se esnafren me encanta esa palabra. Esnafrar. Sí. Y que se hagan cargo ellos, porque él nunca va a tener la culpa de esto, son fracasos de los varones en todo caso, en sus respectivos territorios. Es decir, que haya perdido el señor Gallardo en Extremadura no es cosa de Sánchez, no era el candidato de Moncloa. Ojo. 2. La señora Alegría, que era la portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, que se ha comido unos marrones espectaculares. Pablo lo sabe mucho mejor que yo porque cubre consejos de ministros, gobierno y demás. Ha salido haciendo a veces algunas declaraciones o cabalgando contradicciones o vendiendo algunas ideas allí como portavoz después del Consejo de Ministros que eran francamente sonrojantes desde fuera, ¿no? Como esta señora puede estar diciendo esto si tiene un mínimo de dignidad personal y profesional. Y Alegría va a ser la segunda defenestrada. No va mucho mejor el asunto María Jesús Montero, que a ver cómo le explica a los andaluces
que mientras ellos ponen dinerito en la hucha de la caja común, aunque no son de los más ricos, hay una comunidad autónoma que se llama Cataluña, que porque tiene a unos señores golpistas rehabilitados políticamente por Sánchez, que le ceden o le alquilan o le venden directamente sus votos a cambio de pasta, porque esto es lo que hemos visto con la financiación singular de Cataluña acordada entre Junqueras y Sánchez en la Moncloa, con esa foto infame. Ellos van a estar peor, pero los catalanes van a estar mejor cuando los andaluces nunca se han declarado independentistas, nunca han ido en contra de los intereses de España, nunca han dicho que quieren separarse del Estado español, etc, etc. Entonces, María Jesús Montero, a ver cómo, como candidata, explica esto que está defendiendo ahora desde el punto de vista de una primera viceministra y titular de Hacienda, que es algo absolutamente, no sé, incompatible con sus aspiraciones. Castilla-León. Castilla-La Mancha ya han salido sondeos diciendo que Paje, que es uno de los únicos que ha salido o que ha sido crítico con el sanchismo, así con su boquita pequeña, bueno, pero por lo menos lo ha hecho, por lo menos ha dicho, si no podemos seguir, tal. Vale, sí, con la boca pequeña, pero que también pierde ante una posible coalición o pacto postelectoral Vox-PP, un feudo de los históricos junto con Andalucía y Extremadura del socialismo. Todo. Entonces, de verdad, lo de Sánchez es alucinante porque además, insisto, la lectura de Moncloa y la lectura del gobierno no va a ser nunca que ha sido un error de Sánchez y que está desacreditado y que ya nadie cree en el sanchismo. No, será un error de sus candidatos que luego, como en el caso de Gallardo, no serán sus candidatos. A ver, la estrategia de Moncloa, por lo que han contado en fuentes oficiales, era no. Lo de la bilateralidad ya se da por descontado con Esquerra Republicana de Cataluña, y como va a haber dinero para todos, esto luego va a tener muy difícil venta en los territorios. De hecho, justo después de la comparecencia de María Jesús Montero, todos los delegados del gobierno en las distintas comunidades autónomas salieron en comparecencia de prensa. Pilar Bernabé, el delegado del gobierno aquí en Madrid, en todas las comunidades autónomas salieron a emplazar a sus presidentes autonómicos a decir, estas, pues de forma pormenorizada, dijeron, estos millones vienen para esta comunidad autónoma, ¿cómo te vas a atrever a decir que no, ¿no? Y esa es la estrategia. A mí me parece de muy difícil venta. Es decir, tú puedes creerte que esto te va a dar alas en Andalucía, en mi tierra, para poder hacer campaña electoral si tú quieres. Pero a mí, yo me reafirmo en que de partida la gente esto no lo va a entender. ¿Por qué? Porque son los restos. Es decir, puede que sean muchos más millones para Andalucía. Andalucía es la más beneficiada con el nuevo modelo de financiación. Pero de partida tú ya, la gente no es tonta, es decir, primero lo has pactado con unos, luego has hecho lo que te ha dado la gana y luego ya escuchas a mis representantes ordinarios de cada comunidad autónoma y quieres que me lo coma y que encima te dé las gracias. Yo creo que no le va a salir bien la jugada. Amén de que yo no creo en esa España, lo digo lo digo de corazón, es decir, yo en todo este modelo de financiación que no va a salir, porque esta es otra, es como con la vivienda, Luis, que tú decías, ¿para qué vamos a hablar de esto si no va a salir? Pues es que en el modelo de financiación, si sabemos sumar, ya hay formaciones políticas que han dicho no como la Catedral de Burgos. Entonces, ¿cómo va a salir en el Congreso de los Diputados? Si no tienes a Junts, si no tienes al Bénega, si Compromís ha dicho que tampoco lo ve y el Partido Popular no, a mí que me expliquen cómo va a salir. Pero a mí de todo esto lo que más me fastidia es el principio de solidaridad nacional. Es decir, yo no quiero que por un principio ahora de ordinariedad, como se diga, en Andalucía somos la más beneficiada y la que más millones tiene. ¿Y si lo necesita más Castilla-La Mancha? ¿O Castilla y León? ¿O Extremadura? Esto de no, para mí, lo más. Hombre, yo prefiero que en Extremadura tengan unos servicios garantizados. Unos trenes en condiciones. Claro. ¿Qué pasa? Que aquí ya es lo mío, lo mejor, lo más importante. No, bueno, yo creo que hay que recuperar esa idea de, oye, España es un país, es un Estado y ese principio de solidaridad de que, por supuesto, primero voy a ayudar a la comunidad autónoma que más lo necesite para que las infraestructuras estén niveladas y luego, por supuesto, voy a reclamar hay que reconocer una cosa.
Pedro Sánchez y Óscar Puente han conseguido nivelar las infraestructuras ferroviarias. Extremadura tenía unos trenes mucho peores que el resto de España, entonces han bajado el nivel en toda España y ahora todos tenemos unos trenes desastrosos, ¿no? Bueno, yo soy usuario de trenes permanentemente para ir a Málaga. Puede que solo me haya pasado a mí, ¿eh? Pero tanto la ida como la vuelta por Navidad, 1h30 de retraso. Es que no. Pues usted es un privilegiado, ¿eh? Hay gente que ha estado muchas más horas. Por lo menos no me han sacado del tren, por lo menos. Pero creo que ese principio de solidaridad en las negociaciones habría que... Pero esto son responsables todos, ¿eh? También los presidentes autonómicos, que solo hablan de ellos. Que sí, que hay que defender lo tuyo. Pero que creo que se nos ha olvidado, joder, que también hay que pensar en el de al lado, en el de enfrente, que no pasa nada porque tú tengas una financiación menor que el otro si el otro lo necesita más. Y en este marco no se está produciendo el debate. El debate que además ha vendido el gobierno es Cataluña muchísimos millones, pero es que ustedes van a tener muchísimo más. No sé. Ya, pero vamos a ver, o sea, a mí me encanta el argumento para Damnis del gobierno, ¿no? Usted no se queje que le voy a dar muchos millones. Oiga, ya, pero proporcionalmente, ¿qué millones me va a dar con respecto a lo que yo necesito y cuántos va a dar a Cataluña sobrefinanciándola sobre lo que no necesita? Este es el asunto. O sea, es como una comunidad de vecinos en la que el presidente llega y dice, bueno, al del quinto, que está todo el día boicoteando, que no paga las cuotas de la comunidad, que provoca desperfectos, que está todo el día amenazando al resto de los vecinos y demás, para que esté contento, se calle y nos deje en paz, le voy a dar 5.000 euros del superávit que tenemos en la comunidad de vecinos, ¿no? Y al resto que están cumpliendo religiosamente, que son vecinos cívicos, que se llevan bien entre ellos, que contribuyen, que aportan, que mantienen las instalaciones comunes, las respetan y demás, oye, al del primero que ha perdido su trabajo, está en el paro y no voy a tener en cuenta esa consideración, pero oye, le van a caer 1.000 euros. ¿De qué se queja, no? O sea, esto es no sé, el retorcer el argumento para que los ciudadanos traguen con lluvia de millones. Oiga, lluvia de millones, pero si es que Cataluña le va a salir un saldo a cero. O sea, Cataluña con este modelo dejaría de aportar, según la recaudación del IRPF de los ciudadanos catalanes que contribuyan con IRPF en Cataluña, regionalmente, 0 a la caja común. Oiga, ¿me quiere contar entonces por qué los demás tenemos que seguir aportando a la caja común? Porque si yo no he entendido mal, los socialistas siempre han criticado ese modelo capitalista de la derecha horrorosa de privatizar ganancias y socializar pérdidas. Es que es lo que están haciendo con esto. Es que privatizan las ganancias, es decir, 5.000 euros para vosotros sin pedir explicación, lo que ganáis para vosotros, y las pérdidas se socializan entre todos los españoles, pero no Cataluña, que no forma parte de esa aportación. Oiga, ¿esto no es lo que ustedes venían criticando desde hace mucho tiempo? Esto es lo que no dijo María Jesús Montero, ni progresismo, ni igualdad, ni socialismo, ni nada que se le parezca. Entonces, claro, una ya que tiene una cierta experiencia en el relato averiado y en los eufemismos que utiliza el gobierno, pues oye, recuerda la hemeroteca, Pedro Sánchez dijo que no creía en el modelo de financiación singular para Cataluña. Lo dijo. Textual, literal, y ahora cambia de opinión. No me diga que dice lo contrario. Cambia de opinión, qué milagro. Y María Jesús Montero exactamente igual, dijo nunca, el enero del 2025 en Jaén, lo recuerdo perfectamente, dijo nunca vamos a permitir esa desigualdad entre españoles, privilegiar a unos frente a otros. Oiga, ¿me lo quiere contar? Salvo que me diga que los catalanes no son españoles y que por lo tanto los están privilegiando pero no son españoles y ya entonces estemos abocados al relato absolutamente loco de reconocer que Cataluña no es España y que por lo tanto para que siga con España tienen que pagarle. O sea, esto pues por lo menos que lo explican y que lo digan claramente. Mire, les pagamos porque necesitamos comprar sus votos y porque esta gente si no nos vuelve a montar otro referéndum independentista. Que lo digan. Porque por lo menos los de Esquerra, los de Junts, todos estos señores no mienten en sus objetivos.
Queremos la independencia. Seguiremos con la independencia. Y esto nos viene bien, pero no nos va a callar. Les va a salir mal en Aragón, les va a salir mal en Andalucía. Pues es que otra cosa sería, vamos. Y bueno, ya. Y es verdad que parece que Pedro Sánchez lo apuesta todo a Cataluña, ¿no? A tener un buen resultado en Cataluña, que Salvador Illa, bueno, pues mantenga la estabilidad del gobierno de cara también a próximas elecciones. Pero solo con Cataluña el Partido Socialista no subsiste. Quiero decir, puedes tener a Cataluña y otra comunidad autónoma muy fuerte, digo en términos demoscópicos electorales. No, pues si tienes Andalucía y tienes a Cataluña, pues oye, ¿sabes? Y luego coges el resto de otras comunidades autónomas, te puedes mantener, pero solo con Cataluña no. Es verdad que aportan muchos diputados a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados, pero solo con Cataluña no puedes mantenerlo. Pero bueno, no sé, vamos a ver el resultado de Pilar Alegría. Todo apunta, además lo de Extremadura es que fue brutal. Bueno, yo estuve en este programa y no llegué a creerte al 100%, pero tú auguraste un muy buen resultado del Partido Popular y un muy buen resultado de Vox. Es verdad que el PP yo pensaba que iba a llegar a la mayoría no está tan fuerte, absoluta, pero creo que cometió un error con lo de no asistir al debate, que fue letal. No, y luego, mira, lo que va a hacer, estoy contando cosas de la estrategia de campaña del Partido Popular en Aragón, que no sé si debería de ir a tanto, pero bueno, el equipo de campaña de Jorge Azcón va a hacer todo lo contrario que hizo María Guardiola. Es decir, con Vox ningún choque, ningún tal, más allá de cuestiones, pues de determinadas cuestiones, pero partiendo de la base de que pueden ser aliados. Los debates electorales, todos. La presencia en medios de comunicación, absolutamente todas. Es decir, la campaña es completamente distinta. Es verdad que a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, de María Guardiola, que hubo días que ni tan siquiera aparecía en campaña electoral, ¿no? Que no tenía presencia no tenía actos, no tenía entrevistas. Tú decías, pero bueno, no sé, le irá tan bien, ¿no? Y luego es verdad que murieron de relato, en el sentido de que apuntaban tanto a que podían conseguir la mayoría absoluta, que cuando sacaron muy buen resultado, pero quedó tan lejos de la mayoría absoluta. Claro. El problema de las expectativas. De las expectativas, ¿no? Y Vox, yo creo que ahora un resultado enorme. Ahora, ¿no? En Aragón, pues bueno, el PP es consciente de que va a ganar, ampliando su ventaja con el PSOE, es consciente de que sería muy raro que obtuviera la mayoría absoluta. No le da ninguna encuesta esa mayoría y absoluta. Tampoco lo están diciendo. Es decir, que sí, claro, que cuando tú dices, oye, que es que no nos va a dar la mayoría absoluta, pues ya la gente se pone en la cabeza que no está ahí, ¿no? Al margen de... Sí. Entonces, yo decía que el PP ha convocado esta serie de 4 elecciones sucesivas, pues básicamente con 2 objetivos. Primer objetivo, quitarse de en medio a Vox, es decir, conseguir mayorías absolutas, por ejemplo en Extremadura, Aragón, tal, para no tener que depender de Vox. En ese objetivo ha fracasado, pero en el otro objetivo está teniendo un éxito impresionante, que era el objetivo de aprovechar la debilidad del PSOE para hundirlo lo más posible. Y hombre, en Extremadura el resultado de la derecha... Sí. En un territorio como Extremadura es histórico, es un cambio absoluto de la realidad demoscópica de este país. La derecha en bloque tiene una fortaleza absoluta, es decir, pues te puedes ir desde la más derecha al más centro, fenomenal, pero esa franja ha crecido de una manera exponencial y en algunas comunidades autónomas el Partido Socialista deja de ser segunda fuerza política en este país para irse a tercera fuerza política, porque Vox está tan fuerte que incluso le puede superar. Es que esa realidad electoral que tenemos hoy, en Extremadura ya sucedió, creo recordar, en Badajoz, me parece que fue donde el sorpaso de Vox al Partido Socialista. En Murcia está también. Yo siempre lo he dicho, se equivocan el Partido Socialista creyó que alentando ese mantra de la extrema derecha, que viene de la extrema derecha, el horror de la extrema derecha, ridiculizando, hablando de fachapobres, o sea, creo que es el error más grave que está cometiendo el Partido Socialista y el socialismo en general, para desacreditar, ¿no?, a la gente que, siendo humilde, siendo obrera, siendo trabajadora de base, vota a Vox o elige votar a la derecha. Demonizar eso y llamarles fachapobres, que es insultar a tus votantes. Creo que el Partido Socialista no se ha dado cuenta de que a Vox no le votan 4 ricos millonarios del barrio de Salamanca en Madrid,
que probablemente les voten o no. Les vota mucha gente de Torre Pacheco, de Andalucía, de Alcalá de Henares, de Móstoles, que están hartos de la inseguridad en sus barrios, de tener que comerse las consecuencias de la inmigración ilegal, de las ocupaciones indiscriminadas a propietarios particulares de gentuza que les deja de pagar, amparada en la ley antidesahucios, prorrogada desde hace 6 años por Sánchez y por Yolanda Díaz, sin haber pasado por control parlamentario, sin dar más explicaciones que la situación de necesidad social cuando la pandemia quedó en el 21 y no se entiende que en el 26 sigamos con esta situación, es decir, con tantas cosas que muchos españoles no entienden, que no están dispuestos a comulgar con ellas, o los ganaderos y los agricultores abandonados absolutamente en feudos, insisto, tradicionales del socialismo, como Extremadura o como Andalucía o como Castilla-La Mancha, a los que solo defiende Vox en contra de los pactos infames que les van a llevar al empobrecimiento. Es decir, yo creo que el PSOE, en su locura y en su vida hacia adelante para desgastar al PP, cada vez que insulta a sus votantes que han cambiado de opinión y que han encontrado otras formaciones que representan mejor lo que ellos demandan de lo que lo hace el PSOE ya, que está abocado a otras cosas, que es intentar tapar esa corrupción que ya no se puede tapar de ninguna de las maneras en Ferraz y en el gobierno, creo que está equivocando absolutamente su estrategia electoral. Pero bueno, bienvenido sea si después de la era Sánchez desaparece el Partido Socialista. Yo creo que con un poco de suerte, si Sánchez aguanta hasta el 2027, el Partido Socialista queda por debajo de los 50 escaños. Probablemente. Con lo cual, por favor, Sánchez, aguanta. Ya no puedes hacer mucho mal, dado que no cuentas con la mayoría parlamentaria para hacer nada y estáis bofetadas entre vosotros. Aguanta hasta 2027, anda, guapetón, que queremos liberarnos a la vez de ti y del Partido Socialista. Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted? Muy bien, don Luis, y además mejor que nunca porque traigo la opinión de los oyentes, que son lo más juicioso de esta mesa de análisis. Siempre los oyentes tienen la razón. Bueno, excepción hecha de doña María Jamardo y de don Pablo Montesinos, que son muy juiciosos. Iba a decir por encima, incluso. Sí, la audiencia siempre es soberana. Eso, vamos, estoy de acuerdo con Carmen. Sí cabe, porque ya les digo que aquí pues se dicen cosas de bastante sentido común, que es el menos común de los sentidos, que se suele decir, teniendo en cuenta sobre todo nuestros políticos. Un momento, de vez en cuando se plantean preguntas y nuestros oyentes las responden. Decía don Pablo Montesinos al principio, ¿hasta cuándo se felicita el año? Y nos dice un oyente, hasta San Antón, Pascuas son, es decir, hasta el 17 de enero. Pero nos dice otro oyente, don José Manuel Quesada, que él siempre dice feliz año nuevo, hasta que recuerda que está gobernando Zapatero de Sánchez y entonces da el pésame, ¿no? Eso es muy bueno, efectivamente, cuando de repente te das cuenta de que no es feliz para nadie mientras esté Pedro Sánchez en el gobierno. Bueno, señores, hoy la pregunta iba a propósito de Estados Unidos, de la intervención en Irán y concretamente si debería Estados Unidos intervenir militarmente en Irán para detener la masacre de manifestantes. Dábamos 4 opciones, la primera sí, la segunda no, la tercera no lo sé y la cuarta no me importa. Tengo una muy buena noticia, don Luis, en el no me importa solo tiene el 1%, la opción menos votada. Me gusta mucho que la gente se involucre en según qué temas, que por lo menos les mueva un poquito el tema de Irán. De momento, con un 75% de los votos va ganando la opción del sí, que debe intervenir Estados Unidos para frenar esa masacre de manifestantes que estamos viendo día a día. Hay un 13% que dice que no lo sabe, esa es la segunda opción más votada, y hay un 11% que dice que no. Y voy rápidamente con los comentarios, don Luis. En Twitter, Andrés F. dice que en principio parecería que sí, pero no sabe si puede ser aún peor. Y atención al razonamiento, que es bastante interesante, porque dice que si esos ataques no consiguen hacer caer el régimen, lo que pueda ocurrir es que la represión contra su población, por parte del régimen de los ayatolás, será aún peor. Así que Bueno, pero eso es un chantaje puro y duro ante el cual pues no queda más que plantar cara al chantajista, ¿no? Claro, tiene que ser una intervención militar eficaz, efectiva, y que por tanto acabe con el régimen y lo termine derrocando. Isabel dice que Estados Unidos ya tiene bastante con Venezuela. Deberían intervenir los países árabes moderados. Añade, sí los hay. Claro que esa es una de las claves, porque no se han involucrado esos países árabes moderados, ¿no? Se están buscando todavía. José Castela dice que aunque cree que sí, las dudas son altas. Estados Unidos ya dejó tirados a los iraníes en el pasado.
Mala experiencia la que recuerda aquí Pero José Castela. los Estados Unidos también dejaron tirados a los venezolanos en el pasado, pero no Trump. Es verdad que las cosas cambian con Donald Trump, como ya hemos visto. Voy con las publicaciones de YouTube. Serrano 880 considera que no, porque las experiencias de Irak y de Afganistán terminaron muy mal, particularmente la de Afganistán, que fue un verdadero desastre. Por supuesto, añade, Emiratos Árabes debe ayudar a los rebeldes que se han levantado reclamando libertad. Así que en el caso de Serrano 880 también reclama la ayuda, pero por parte de esos países árabes. Y termino con una publicación de YouTube de Paqui Parejo que dice que sí, por justicia, por humanidad, pero también pregunta, ¿y Europa para cuándo? Dice que Europa se le ayudó cuando lo necesitaron, en muchas ocasiones en las 2 guerras mundiales. Añade esta oyente que ahora le toca a Europa echar una mano, estar ahí ayudando a Estados Unidos a destruir narcopaíses y esas dictaduras criminales. ¿Cuál Europa? ¿La Europa del ministro de Asuntos Exteriores francés, que el otro día decía lo de Venezuela? No, está bien que se intervenga por parte de Estados Unidos, eso viola el derecho internacional y los países deben ser capaces de resolver sus propios asuntos. Dice, y eso lo dice el tío que es ministro de Exteriores del país que fue rescatado por Estados Unidos de las garras del nazismo. Hace falta tener unos huevos así de cuadrados, vamos. Bueno, en fin, muchas gracias, doña Carmen. Un placer, Carbonell. don Luis. Muchísimas gracias, doña María Muchas gracias, Jamardo. don Luis. Muchísimas gracias, don Pablo Montesinos. Ha sido un placer, muy feliz año nuevo. Feliz año nuevo, hasta San Antón. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar de que hay demasiados padres en disputas. Buenos días, don Paco. Justo. Alegrón me da estar con ustedes un 13 y martes, fecha terrible para los supersticiosos. Por eso un servidor no lo es. Ser supersticioso trae mala suerte. Y nos vamos ya al lío. Salimos del año de la corrupción estructural sanchista por excelencia y entramos directamente en el tiempo de la justicia ordinaria. Envilecimiento, inmoralidad, escándalos y maldad, mucha maldad para encubrir tanto latrocinio y depravación ética y moral. Lo que nos queda del 25 es una España con más desigualdades que antes, algo impropio de la socialdemocracia. Políticas ideológicas y totalitarias que favorecen a los enemigos de la nación, con ricos más ricos y con pobres más paupérrimos. España va como un cohete para este gobierno de delincuentes habituales, apoyados por socios tan delincuentes como él. Pero la mayoría del personal, y esa es la verdad, no llegamos a final de mes. Pero hay cosas buenas. A Maduro lo trincaron las fuerzas especiales a las órdenes de Marlaska en una operación dirigida por Zapatero y financiada por Sánchez. Álvarez habló con Trump y María Jesús Montero, con su sexapil, consiguió que Maduro la siguiera. Y los barcos que rodean Venezuela, pues son los mismos de la flotilla española que en su día navegó a Gaza. Demasiados padres en disputa, vamos, que todos han fingido estos años, empezando por Europa y con el apoyo de España, de ser amiguetes del régimen venezolano, para engañarlos, claro. Y al final Donald Trump no ha hecho nada. No lo fastidies. No te fastidias. Y los españolitos comiéndonos las uñas de los pies. Mañana más y mejor. Punto final.